Sí, amor. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de estudio del libro del texto. Vamos en el capítulo 14, su título 5, El círculo de la expiación. Eso lo encontramos en la edición antigua, empiezan la página 312, pero como ya vimos los 7 primeros párrafos, entonces buscaríamos en la página 314. En la edición nueva, el ciclo de la expiación y comienza en la página 319, pero para ubicarnos en el párrafo 8 tendríamos la página 321. ¿Mm? ¿Nos ubicamos o no nos ubicamos? Sí, sí, Entonces, haré un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, en los primeros párrafos de este subtítulo 5, el círculo de la expiación. Recordemos que estamos viendo el capítulo 14, las enseñanzas a favor de la verdad, y nos está mostrando, digamos, varias herramientas, o sí, puede ser herramientas, pero varios también principios que nos ayudan a encontrar la verdad. Vimos la lógica en la introducción y en el primer subtítulo. Vimos el alumno feliz, o sea, una condición del aprendizaje, es un alumno dispuesto, ¿no? Y feliz. La otra es el tema de la inocencia, porque en la inocencia vemos la verdad de nuestros hermanos y vemos nuestra propia verdad. Y ahora estamos viendo entonces el tema del círculo de la expiación. El anterior vimos fue nuestro papel en la expiación, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que la única parte de tu mente que es real es la parte que aún te vincula con Dios. O sea, nuestra mente está dividida, lo sabemos, en la mente correcta y la mente incorrecta. La mente correcta es la que nos vincula con Dios. O también lo podemos llamar la mente santa, la mente verdadera, la mente superior, ¿no? Y lo otro, pues es la mente falsa, la mente ilusoria, la mente incorrecta, etcétera, o la mente gobernada por el ego. Así que nos está recordando que lo único que existe realmente es esa mente que está vinculada con Dios, ¿no? Y por lo tanto, hay una condición, ese vínculo entre mi mente y la de Dios es un vínculo irrompible, ese siempre está, ese no se ha roto. Y ese siempre anhela estar con mi padre, así como mi padre anhela a estar con su hijo, y por lo tanto, entonces lo que tenemos que hacer, pues, es dejar este mundo de muerte atrás, ¿no? Y lo que nos impide para lograrlo es la culpabilidad. O sea, ¿qué es lo que nos impide acceder a la verdad? Los pensamientos de culpa. ¿Y qué nos va a librar de la culpabilidad? Pues la expiación, el perdón, ¿no? Y los milagros, y necesariamente, pues, dejar de juzgar y condenar o atacar, y eso lo hago precisamente eh, cuando elijo no juzgar a mis hermanos y no culparlos y por lo tanto ver su inocencia, ¿no? Así que nos va a decir que nosotros tenemos un papel en la expiación, pero el mensaje de la expiación para todos nosotros es solo uno. Y es muy sencillo y muy contundente. El mensaje es que el Hijo de Dios es inocente. O sea, nunca ocurrió la separación, nunca hay culpables de nada, yo no soy culpable de nada, he cometido un error y me lo perdono, pero yo soy inocente y todos mis hermanos son inocentes. No, para Dios, para el Espíritu Santo y para Jesús no hay culpables en este mundo. Hay hermanos que hemos cometido unos errores, que estamos perdidos en este mundo y simplemente les enseñamos o aprendemos a volver al Padre a través del perdón y los milagros, ¿no? Entonces también nos va a decir que
que acusar no es entender, que es lo mismo que estaba hablando ayer yo de juzgar, ¿no? Si yo juzgo, condeno, considero culpable a un hermano, no he entendido el mensaje de la expiación. No, el mensaje de la expiación es el Hijo de Dios es inocente, ¿no? Luego nos va a decir que lo único que tenemos que hacer en este mundo es llevar la inocencia a la luz, o sea, nuestra inocencia, ¿no? Y en respuesta a la llamada a la expiación, o sea, el llamado a la expiación sería el llamado del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, y nosotros salimos al encuentro llevando nuestra inocencia a esa luz, ¿no? Y nos va a decir que entonces, si estamos unidos a la expiación, entendida como la corrección del error, como el aceptar de que todos los hijos de Dios son inocentes, entonces eso es lo que nos va a mantener unidos y no hay nada más que nos podrá mantener unidos en este mundo. Aceptar y reconocer la expiación o aceptar y reconocer la inocencia de los hijos de Dios. Porque y de esa manera pues va a desaparecer este mundo, ¿no? Bueno, ¿qué más nos va a decir? Que nuestra tarea en este mundo es adquirirse o conquistar la maestría en la inocencia, ¿no? Y eso no es cualquier cosa, porque conquistar la maestría de la inocencia, lo que va a llamar en el párrafo 6 los maestros de la inocencia, pues eso significa perdonar y perdonar y contemplar solamente a todos mis hermanos inocentes, o sea, no juzgarlos. O sea que mi tarea prácticamente se reduce a dos cosas: perdonar mis juicios y contemplar sin juicios, contemplar la inocencia de mis hermanos. Cuando yo vea la inocencia de mis hermanos, la voy a encontrar en mí, ¿no? Entonces, eso es básicamente, y también nos va a decir de que a los que cometen errores o a los que, digamos, están envueltos en el ego, pues no tenemos por qué atacarlos ni condenarlos y nada de esas cosas. Simplemente los ayudamos a liberarse del dolor y del error a través del perdón, ¿no? Bueno, básicamente eso es. Y luego ya en el capítulo, en el párrafo 7 nos va a explicar qué es el círculo de expiación, porque ese es el título de este subtítulo 5. Y entonces aquí ya nos lo va a decir que todo aquel a quien libres de la culpa te mostrará tu inocencia. El círculo de la expiación no tiene fin. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay un círculo, todavía no lo ha definido, pero que ese círculo es infinito, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es acceder a ese círculo de la mano de Jesús, ¿no? Incluyendo a nuestros hermanos. Y los vamos incluyendo en ese círculo. O sea, yo estoy en un círculo como si estuviéramos cogidos de la mano, pero en lo de cogidos de la mano es una representación corporal. Recordemos que la unión es de las mentes, ¿no? Pero para el ejemplo, nos cogemos de la mano en un círculo y vamos incorporando cada vez más y más hermanos a ese círculo. Ese círculo de la expiación va a contemplar toda la creación con inocencia, con pureza, con santidad, con dulzura, con ternura, con bondad, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuál es nuestro papel? Llegar en un proceso de perdón y sanación hasta acceder al círculo de expiación y entonces nos va a decir, y con cada hermano que incluyas dentro de los confines de seguridad y perfecta paz de dicho círculo, tu confianza de que estás incluido y a salvo dentro del mismo aumentará. O sea, en la medida que yo vaya incluyendo más hermanos dentro del círculo de la expiación, ¿no? Que, que es de seguridad y paz perfecta, a la vez la confianza de que yo estoy incluido y a salvo dentro del círculo también va a aumentar en mí, ¿no? No sé si nos queda claro, pero recordemos, porque la semana pasada Juque hizo una acotación muy importante, y es que
no son cuerpos, porque él dice, bueno, si en caso tal de que tenga un conflicto con alguien o alguien muy impertinente o muy agresivo, ¿qué hacemos, no? Entonces, obviamente que en ese caso, pues tú puedes alejarte de ese cuerpo bendiciéndolo, o sea, uniendo tu mente a esa mente, ¿no? Porque lo que nos está planteando el curso es la unidad en nuestras mentes, ver la inocencia de la mente de mi hermano. Así está muy prisionero del sistema de pensamiento del ego. En esa mente de ese hermano también reside el recuerdo de Dios, esa parte amorosa. Y esa parte podemos ayudársela a despertar en la medida que lo bendecimos, en que lo contemplamos pues con amor, con inocencia y sin juicio, ¿no? ¿Estamos claros hasta aquí en lo que hemos visto del círculo de la expiación? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? Bueno, ni dudas ni preguntas. Entonces, comenzamos con la lectura del párrafo 8 para darle continuidad pues al estudio de este subtítulo, del subtítulo 5, el círculo de la expiación. ¿Quién quiere colaborarnos con la lectura del párrafo 8? Bueno, yo puedo leer. Sí, Adelante. Eh, bueno, continúo el párrafo 8, el círculo de la expiación. Párrafo 8. Que la paz sea, pues, con todos los que se convierten en maestros de paz. Pues la paz es el reconocimiento de la pureza perfecta de la que nadie está excluido. Dentro de su santo círculo se encuentran todos los que Dios creó como su Hijo. El júbilo es su atributo unificador y no deja a nadie afuera solo, sufriendo el dolor de la culpa. El poder de Dios atrae a todos hacia la seguridad que ofrece su regazo de amor y unión. Ocupa quedadamente tu puesto dentro del círculo y atrae a todas las mentes torturadas para que se unan a ti en la seguridad de su paz y santidad. Mora a mi lado, dentro de él como maestro de la expiación y no de la culpabilidad. Gracias. Muchas gracias, Vivian. ¿Preguntas o comentarios? ¿Ni preguntas ni comentarios a este texto? Bueno, entonces vamos a repasarlo, ¿no? Que la paz sea pues con todos los que se convierten en maestros de paz. Aquí nos introduce, digamos, en este subtítulo la categoría de maestros de paz. Preguntémonos por qué. ¿Por qué está hablando de maestros de paz? ¿No? Porque si yo acepto la expiación para mí mismo, si yo me perdono, si yo perdono todos los juicios contra mis hermanos, si yo los veo en la perfecta pureza y en la perfecta inocencia, ¿en qué me convierto necesariamente? ¿Cuál es el resultado de ese proceso? No, que me convierto en un maestro de la paz, en que conquisto la paz. Y en la medida que lo sigo haciendo, voy desarrollando una maestría en la paz y hago de la paz mi propósito. Pues la paz es el reconocimiento de la pureza perfecta de la que nadie está excluido. O sea, si mis hermanos son inocentes y los reconozco como santos, como impecables, no, que hacen parte de la perfecta pureza, entonces eso es para todos
y es igual para todos. Nadie está excluido del amor de Dios. Nadie está excluido de su bondad. Nadie está excluido de su amor, ¿no? Entonces, cuando yo me convierto en un maestro de la paz, ¿no? Voy a ofrecer la paz, ¿no? Y no voy a excluir a ningún hermano. O sea, si soy un maestro de la paz, desde la perspectiva del curso, voy a ser inclusivo con todos mis hermanos. Y a todos les voy a ofrecer paz y a todos los voy a ver con inocencia. Luego nos dicen, dentro de sus santos círculos se encuentran todos los que Dios creó como su hijo. O sea, en ese círculo de la expiación que me está hablando, allí se encuentran todos los hijos de Dios o el Hijo de Dios con mayúscula, ¿no? Y por lo tanto lo escribe como un círculo santo. Dentro de su santo círculo se encuentran todos los que Dios creó como su hijo. Y luego nos dice, el júbilo es su atributo unificador. O sea, si todos estamos dentro de ese círculo, de ese santo círculo, nos reconocemos como el Hijo de Dios y nos reconocemos como inocentes, no solamente vamos a conquistar la maestría de la paz, sino un gozo infinito, una dicha, un júbilo. Y ese júbilo, esa dicha, nos unifican a todos dentro del círculo. Eso es lo que quiere decir. El júbilo es su atributo unificador y no deja a nadie afuera a solo, o sea, no excluimos a ningún hermano. A todos ellos los traemos a ese círculo de la expiación, a ese círculo del amor o de la inocencia. Entonces, el júbilo es su atributo unificador y no deja a nadie afuera solo, sufriendo el dolor de la culpa. O sea, no vamos a dejar por fuera a ningún hermano porque lo consideramos culpable. Todos mis hermanos son inocentes y a todos mis hermanos los voy a invitar a que hagan parte del círculo de la expiación. El poder de Dios atrae a todos hacia la seguridad que ofrece su regazo de amor y de unión. O sea, nosotros vamos a ese círculo de la expiación atraídos como si fueran un imán por el poder de Dios, por la confianza y la seguridad que nos ofrece, no por el amor que nos brinda, y ese amor es el pegamento que nos tiene unidos a todos. Sexto, ocupa quedamente tu puesto dentro del círculo, o sea, nos está invitando que en silencio, ¿no? De manera sosegada, tranquila, ocupemos nuestro lugar dentro del círculo y atrae todas las mentes torturadas para que se unan a ti en la seguridad de su paz y santidad. O sea, nos está invitando que ocupemos nuestro lugar dentro del círculo de manera queda, silenciosa, tranquila, y atraigamos todas las mentes de los otros hermanos que están siendo torturadas pues, por sus conflictos internos y que se unan a mí, a nosotros, al círculo de la paz y la santidad. Luego Jesús nos dice, mora a mi lado dentro de él como maestro de la expiación y no de la culpabilidad. También lo podemos leer de la siguiente manera, recogiendo la categoría del maestro de la paz. Mora a mi lado dentro de él como maestro de la paz y no de la culpabilidad. También lo podemos leer de la siguiente manera. Mora a mi lado dentro de él como maestro de la inocencia y no de la culpabilidad. ¿Estamos? ¿Nos queda claro ese párrafo? Oscar, Adelante. Oscar, Sí, sí, al adelante. uno solicitar, al uno estar, digamos, en el círculo de la expiación, uno puede solicitar, o sea, como yo soy tú y tú eres yo, así de sencillo. Entonces uno puede como invocar al Espíritu Santo para que estas otras personas que están, digamos, en la guerra o pensando en destruir, entonces lleguen al círculo de la expiación.
Sí, ¿O claro. O cómo sea, sería ahí el o- asunto? el tema es que nosotros estamos llenos de juicios y creencias en este mundo, ¿no? Y estamos imbuidos en categorías ideológicas, políticas o morales de buenos y malos. Entonces vemos una guerra y claro, sentimos eh, solidaridad con lo que consideramos los inocentes que están siendo de pronto asesinados y emitimos juicios contra los que consideramos son los asesinos, ¿no? Pero también lo vemos en la calle, cuando hay un robo, cuando hay un atraco, cuando hay un maltrato, bueno, lo que sea, cuando hay violencia intrafamiliar. Y siempre estamos prestos a emitir un juicio. Cuando vemos la televisión y habla un político que no nos gustó, o el gobernante de turno, o el cantante que nos gusta, o el que no nos gusta, o el equipo de fútbol que nos gusta o no nos gusta. Así que a todo momento y a todo lugar estamos emitiendo juicios, ¿no? Y cada juicio es un ataque, es una condena, implica un culpable, ¿no? Y eso lo hacemos de manera automática. ¿Y a qué nos está conduciendo un curso de milagros? A que no juzguemos, ¿no? A que no juzguemos, que contemplemos todo con inocencia, sin juicios. Y eso nos cuesta. Lo primero que hacemos en el trabajo de perdón es que nos damos cuenta que juzgamos, ¿no? Juzgamos, condenamos o atacamos a alguien, entonces nos hicimos conscientes de ese episodio y lo perdonamos. Pero a lo largo del día hacemos todo tipo de juicios. Algunos los expresamos verbalmente, incluso otros físicamente, si somos muy agresivos, pero la mayoría los hacemos mentalmente. Emitimos muchos juicios mentales que no los sociabilizamos. Pues bueno, tendrá que llegar el momento en que tenemos que dar cuenta de esos juicios mentales que no sociabilizamos, que no expresamos. Eso implica hacer la introspección, examinar mi mente, examinar mis pensamientos, siempre invocar a la presencia de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios, hasta llegar a un estado de no juicio. Ayer en el grupo de estudio de aquí en Armenia que estamos estudiando el manual de psicoterapia, hay una frase muy contundente de Jesús ahí, que dice que en el momento en que el psicoterapeuta renuncia a todo juicio, se da la curación. Ojo a eso. En el momento en que el psicoterapeuta renuncia a todo juicio, se da la curación. O sea, ¿eso qué significa? Cuando un paciente va donde el terapeuta va con un bulto de juicios, ¿no? Va a contarle su drama, sus tragedias, sus problemas con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, bueno, con el que sea, ¿no? Con los vecinos, con la competencia comercial, bueno, el problema que sea, va con una montaña de juicios. Y lo que hacen los terapeutas profesionales, que pues, no conocen el curso, es que de pronto generan una empatía con ese drama, ¿no? Qué malo esos vecinos, o qué mal comportamiento el de tu pareja, ¿no? Qué hijos tan desagradecidos, bueno, qué sé yo, ¿no? Y el curso nos advierte sobre la falsa empatía, porque todo ese drama es falso, es ilusorio, es del ego. Entonces, cuando yo desarrollo esa falsa empatía, le estoy dando realidad al error, ¿no? Y por lo tanto no lo voy a sanar, ¿no? Si es un terapeuta de un curso de milagros, él va a escuchar con mucho amor, con mucha ternura y con mucha dulzura a su paciente, ¿no? Le va a escuchar todos sus juicios, pero no se los va a validar, porque se va a decir, todo esto es falso, todo esto es ilusorio, ¿no? Y se lo va entregando al Espíritu Santo, pero no juzga nada lo que diga el paciente, pero tampoco juzga al paciente. Es más,
si lo contempla sin decirle una sola palabra, ¿no? Y sin hacer ningún juicio interno, el psicoterapeuta va a producir un cambio en la mente del paciente, ¿no? Esos son los maestros que curan sin siquiera hablar, que nos habla también el curso de milagros. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Llegar a eso que acabamos de leer, que ser el maestro de la paz o el maestro de la expiación o el maestro de la inocencia. Esa maestría, pues es posible que no la logremos de la noche a la mañana, de un día para otro, pero debe ser nuestro propósito. Cada vez nos volvemos más conscientes de qué juicios emitimos, que los expresamos, los verbalizamos o simplemente los pensamos. Y inmediatamente debemos perdonarlos, entregarlos, hasta que prácticamente ya no hayan juicios en mi mente. Y entonces ya solamente queda la inocencia, solamente queda el amor y voy a contemplar con amor y con inocencia. Pero eso es un proceso. Así que Lucía, todos esos personajes del mundo, ¿no? Que están cometiendo las barbaridades más horribles que podamos concebir desde nuestras mentes cerradas, ¿no? Todo eso es ilusorio, ¿no? Todo eso es transitorio. Todo eso no tiene que ver con la verdad eterna, ni con el amor eterno, ni con Dios, ¿no? Son hermanos equivocados, los bendecimos, les ofrecemos paz y perdón, ¿no? Y esa es nuestra contribución a la paz. Bendecir a este mundo con paz y no condenar a nadie ni a nada. Y esa es la tarea. Y si la Una ma- logramos, entonces calificaremos para recibir ese título de maestro de la paz, maestro de la expiación o maestro de la inocencia. Cuando lo conquistemos, vamos a buscar a Jesús para que nos dé el certificado, para que nos dé el diploma. Mientras tanto, no. Exacto, sí. Esa es la maestría que tenemos que adquirir. Esa es la verdadera maestría. ¿No? Y cuando la conquistemos, ya no nos interesa el título Exacto, ya no. ni el Muchas gracias. certificado, Gracias. Sí. ¿no? Eso es. Bueno, ¿alguien más? Yo quería opinar algo que estabas Adelante. hablando en este momento. Ahorita estábamos diciendo o estabas diciendo que realmente, pues como estamos realmente en esta ilusión y que esto es realmente un sueño de separación y pensamos que el otro está equivocado por X o Y razón, ni siquiera podemos eh, como tener ese pensamiento en nuestra mente porque ni siquiera tenemos el contexto de todo. Entonces, pensaría yo que a veces uno tiene que dejar ver como cuando llega la plata para el banco, que ve mucha plata y la deja pasar, y usted ni la Ujú. recibe, ni la quiere, ni la obtiene. Eso es como a donde uno tiene que llegar, dejar que todos los pensamientos pasen y no quedarse a auscultar y a ir como profundizando más en esos pensamientos. Porque cuando nos quedamos en esos mismos pensamientos, vamos como ahondando más, dándole realidad a lo que no es. Y le damos cuerda. Entonces, y le damos más cuerda y entonces lo vemos más real Mm, y se nos olvida que realmente no es real, que estamos en este sueño y tenemos que recordar siempre que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, cuando vamos volviendo esas expresiones como tan sentidas, como más desde el corazón que desde la razón, vamos caminando como más livianos y nos vamos sintiendo como más plenos y como más en dicha, ujú, me parece pues a mí. Al menos a mí me ha dado resultado en un tiempo para acá toda esa forma de no darle como tanto sentido a mm, lo que veo afuera, o lo que veo en la televisión, o lo que veo en la calle, o lo que veo con mi familia, con mis hijos, con el marido, con todo. Y digo yo,
¿dónde me voy a enredar? ¿A qué me voy a enredar? ¿Para qué me voy a enredar? Sí. Nada, Mm. desde el amor y punto, y ya. No se enrede en, 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 en esos pensamientos que a veces no te llevan a nada. Ujú. Solamente si te quitó la paz, inmediatamente hablábamos de la expiación y hablábamos del círculo de la expiación. Y recordemos, no sé, dentro de los principios, de los 50 principios, que la expiación era una cadena eslabonada de perdón. Y eso es Exactamente. eso. Perdone, 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 todo lo que le quita la paz, así sea lo más íntimo o lo más pequeño o lo más ridículo que sea, cualquier cosita, cualquiera, por insignificante que sea, inmediatamente mándelo a ese círculo de la expiación. Y ahí en Exactamente. esa círculo de expiación lleve todo y a todo. Ujú. Sí, así es, Anita. No hay que dejar pasar ni la más leve perturbación, Mm. que la más leve perturbación de pronto lo que esconde es un volcán de resentimientos o de ira o lo que sea. Así que todo lo que nos hagamos consciente que nos quita la paz, lo perdonamos. Y no Ujú. dejar de hacerlo. Ese es el significado de la frase mantente alerta a favor de Dios y su reino. O sea, me mantengo alerta a favor del amor en mi mente. Cualquier pensamiento no amoroso que se atraviese por mi mente, inmediatamente lo perdono. Mire, les voy a Ujú. compartir un ejercicio que les presenté a los hermanos y hermanas del grupo de estudio presencial para que lo hagan más tarde, porque pues allá lo hicimos, porque lo tenemos que hacer en pareja, pero se los voy a compartir para que lo tengan en cuenta y lo hagan con alguien en pareja, eh, ya sea porque lo hagan como ejercicio o como práctica diaria. Uno hace psicoterapeuta y otro hace de paciente, pero bueno, si lo practicas en la vida diaria con alguien que esté en conflicto, pues lo haces como, como estudiante del curso y se acabó. El paciente le puede contar su historia, ¿no? Sus problemas, sus conflictos, sus enfermedades, sus dificultades. Bueno, siempre va a traer muchos juicios, ¿no? Y el que hace terapeuta solamente lo contempla con amor, con bondad, con inocencia y sin juicios. Y en esa medida, esa contemplación amorosa como que lo envuelve, ¿no? Extiende su amor, su paz hacia ese paciente. No, ¿cuándo termina el ejercicio? Precisamente cuando ese paciente se le haya olvidado lo que está diciendo, el problema, o se haya disuelto, o ya no lo sostenga más en su mente, ¿no? O sea, él va a sostener su rollo, ¿no? Incluso le dice, sosténgalo, sostenga en su mente esos problemas, esos rollos, esos conflictos, ¿no? Pero si el otro simplemente lo contempla con amor, con bondad, con dulzura, sin ningún juicio, esa mente amorosa necesariamente se expande y lo va a envolver y va a disolver o va a aplacar el conflicto interno en el otro. Eso funciona, ¿no? No tiene que decir nada, no le tiene que decir nada, simplemente lo contempla con amor y nada más. Esa es la maestría de la expiación que nos está diciendo en este párrafo. Es la maestría de la paz, es la maestría de la inocencia. Practiquémosla, ¿no? Hagámosla nuestra. Bueno, muchas Y gracias, Anita. Ah, les comento una cosa que yo me encontré en estos días en YouTube con un video de una médica que se llama María Carmen Martínez, hablando de lo Ho'oponopono. ajá, Y ella comentó ahí de un señor X, creo que un psicólogo, que vivía en Hawái y llegó a un centro donde había muchas personas hospitalizadas con problemas mentales. Entonces él pidió las historias de esas personas y empezó a perdonarles que parte de él podía haber estado influyendo en el
en la enfermedad de esa persona, a pesar de que no los conocía ni nada. En tu caso es un perdón de cada uno de todos los pacientes. Comentaban ahí, comentaba ella que de los que eran como 45 o 50 personas, 35 de esas personas se sanaron. Mm. Sí, así tiene que ser. En el manual de psicoterapia hay un párrafo, solamente un párrafo, y visto que no ha sido desarrollado pues por los maestros del curso que han venido escribiendo sobre la psicoterapia, ¿no? Y ese párrafo nos dice que no es necesario que el psicoterapeuta esté presente con el paciente para ayudarlo a sanar. O sea, es el principio de la curación a distancia, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo ese párrafo, ¿no? O sea, y eso que hizo, digamos, eso lo hizo, fue el fundador de Ho'oponopono, ¿no? Que cogió todas esas eh, historias penales de cada uno de los presos y comenzó a bendecirlos con el Ho'oponopono y tuvo sus efectos. ¿Por qué? Porque él unió su mente a la de cada uno de ellos, ni siquiera los conocía físicamente, simplemente cogió su nombre, se conectó con ellos y comenzó a mandarles amor y perdón, ¿no? Así que nosotros también podemos ayudar a perdonar a nuestros hermanos, así no estén presentes, ¿no? Pero la condición es unir mi mente a la tuya, ¿no? Hacerlo desde el corazón. La verdadera curación es de corazón a corazón, no de intelecto a intelecto, ¿no? Entonces, si lo hacemos y lo practicamos, también funciona, ¿no? También funciona. Y el Ho'oponopono, como muchas técnicas de sanación que hay, funcionan cuando se hace desde el corazón. Eso, eso lo aprendí yo de un maestro espiritual hace muchos años, ¿no? Se llama Drúbalo Melquisedec. Él trabajaba mucho con las tradiciones chamánicas americanas y él hizo un estudio sobre distintas técnicas de sanación. Y él llegó a la conclusión de que toda sanación, no importa el método, la forma, los rituales que hagan, toda sanación emana desde el corazón. No, esa fue la conclusión de él. O sea, no importa el método que utilice el sanador. Si lo haces del corazón, el método simplemente es una herramienta, un instrumento. Pero lo que realmente sana es el amor que se expande desde el corazón. ¿Ves? Y eso fue lo que hizo el hombre también de Ho'oponopono. Así que es absolutamente válida. Muchas gracias, Marta Luz. Bueno, ¿alguien más? Si no hay nadie más, entonces vámonos con la lectura del párrafo 9. ¿Quién nos colabora? Yo lo puedo leer, Oscar. Adelante, Anita, gracias. Bendito seas tú que enseñas esto conmigo. Nuestro poder no emana de nosotros, sino de nuestro Padre. En nuestra inocencia lo conocemos a Él, tal como Él sabe que somos inocentes. Yo estoy dentro del círculo llamándote a que vengas a la paz. Enseña paz conmigo y álzate conmigo en la tierra santa. Recuerda por todos el poder que tu Padre les ha otorgado. No pienses que no puedes enseñar su perfecta paz. No permanezcas afuera, sino únete a mí adentro. No dejes de cumplir el único propósito al que mi enseñanza te exhorta. Devuélvele a Dios su Hijo tal como Él lo creó, enseñándole que es inocente. Qué belleza. Muchas gracias, Anita. Gracias. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Oscar, Adelante. eh,
que aquí Jesús nos recuerda que somos canales, ¿no? Que ese poder, ese amor grandioso o esa paz que podemos experimentar proviene de Dios y que somos solamente un instrumento para que eso se extienda y se expanda a todas las mentes. Porque acá Él se pone a par con nosotros, dice, bendito seas tú que enseñas esto conmigo, nuestro poder no emana de nosotros, no emana de nosotros. Ujú. Y me acordaba también de que estoy contigo escuchando las lecciones esta semana cuando hablabas de los tipos de milagros que Jesús siempre nos recordaba eso, que los milagros no eran obrados por Él, sino que los obraba, o sea, era un instrumento, solamente un canal. Ujú. Era un instrumento de su padre, ¿no? Sí, O sea que los hacía no por mediación de su padre, pero él no reclamaba, digamos, la autoría de los milagros. sí, Eso está en el Evangelio de San Juan, ¿no? Es que este párrafo es muy bíblico, ¿no? Tal como lo está recordando Soraya, ¿no? Este párrafo es muy bíblico, porque veámoslo. A ver. Bueno, bendito seas tú el que enseñas esto conmigo, ¿no? Nuestro poder no emana de nosotros, sino de nuestro Padre, ¿no? Es igual a lo que en Juan dice Jesús, que los milagros que él obra no son obras suyas, sino de su Padre, ¿no? En inocencia lo conocemos tal como él nos conoce inocentes. O sea, nosotros solamente podemos conocer a Dios siendo inocentes, ¿no? Recordemos ese pasaje bíblico que solo cuando seamos como niños podemos ver el reino de los cielos. O sea, solamente cuando seamos inocentes podemos ver a Dios. Porque Dios también nos ve inocentes. O sea, es una relación de doble vía del Padre y el Hijo en el cielo, ¿no? Bueno, sigamos con el párrafo. Yo estoy dentro del círculo, o sea, Jesús ya está dentro del círculo. Y desde ahí nos está exhortando a que vengamos a la paz, o sea, vengamos en paz al círculo, o vengamos a reforzar el círculo de la paz. Enseña paz conmigo y álzate junto a mí en tierra santa, ¿no? Ese también es un término bíblico, ¿no? El de tierra santa, ¿no? Entonces, nos está pidiendo que enseñemos paz junto con Jesús y mm, y nos alzamos en tierra santa, o sea, bendecimos la tierra. Recordemos esa frase tan hermosa que hay en el curso de milagros, que nos dice que el lugar más santo de la tierra es aquel en que un viejo odio se convierte en un amor presente, ¿no? Ese es el lugar más santo de la tierra. Y aquí vuelve y nos lo dice de otra manera, pero finalmente es lo mismo, ¿no? O sea, si enseñamos paz y lo hacemos de la mano de Jesús, ese lugar, esa tierra se vuelve tierra santa. Recuerda por todos el poder que el Padre les ha otorgado. O sea, Dios cuando nos creó y nos creó a su semejanza, nos otorgó el poder de crear igual que el Padre. Lo único que no podemos es crear al Padre, pero creamos igual que el Padre, porque fuimos creados a su semejanza. No pienses que no puedes enseñar su perfecta paz. O sea, nosotros dudamos, ¿no? Muchas veces caemos en la tentación, en los conflictos, en los problemas, en las dificultades y nos sentimos derrotados. Y aquí nos está diciendo, no pienses que no puedes enseñar su perfecta paz. O sea, nosotros podemos enseñar la perfecta paz de Dios si nos lo proponemos, si vemos a nuestros hermanos inocentes y actuamos con inocencia. No te quedes afuera, sino únete a mí dentro. O sea, nos está diciendo, no te quedes por fuera del círculo de la expiación, del círculo del perdón o de la inocencia o de la paz, sino que únete a mí dentro de ese círculo.
No dejes de cumplir el único propósito al que mi enseñanza te exhorta. ¿Cuál es el propósito que la enseñanza de Jesús nos exhorta? Pues a trabajar la expiación y a unirnos a Él en ese círculo de la expiación. Devuélvele a Dios su Hijo tal como Él lo creó, enseñándole que es inocente. Devuélvele a Dios su Hijo no, aparentemente nosotros le quitamos a Dios su Hijo tras la separación. ¿Y cómo se lo devolvemos? Pues a través del perdón, ¿no? Y a través de contemplarlo con inocencia. ¿Y cómo lo hacemos? Enseñándole a cada uno de mis hermanos y a cada una de mis hermanas que todos somos inocentes, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo 9? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, vámonos con el 10. Yo puedo leer, Oscar. Ujú. Adelante. Párrafo. La crucifixión no jugó ningún papel en la expiación. Solo la resurrección lo hizo y esa fue mi contribución. La resurrección es el símbolo de la liberación de la culpabilidad por medio de la inocencia. Tú crucificarías a todo aquel a quien percibes como culpable, mas le devuelves la inocencia a todo aquel a quien consideras inocente. La crucifixión es siempre la meta del ego, que considera a todo el mundo culpable y mediante su condenación procura matar. El Espíritu Santo solo ve inocencia y mediante su dulzura, Él desea liberarte del miedo y restablecer el reino del amor. El poder del amor reside en su dulzura, que es de Dios, y por lo tanto no puede crucificar ni ser crucificada. El templo que restauras se convierte en tu altar, pues fue reconstruido a través de ti. Todo lo que le das a Dios es tuyo. Así es como Él crea, y así es como tú debes restaurar. Muchas gracias, Soraya. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Oscar, aquí cuando nos coloca entre lo que es la crucifixión y la resurrección, es poner eh, en, manifiesto los dos sistemas de pensamiento, ¿no? O sea, crucifixión es lo que estamos haciendo una y otra vez cuando no perdonamos y estamos emitiendo juicio. Y resurrección es cuando perdonamos y podemos estar en ese instante santo, en unión con Dios y con toda la filiación. Así es. Y Jesús vino a enseñar lo que es la resurrección, no la otra visión del mundo que es la crucifixión. Antiguamente, cuando se crucificaba a alguien, ¿qué precedía a esa crucifixión? Un juicio, una condena, ¿no? Un culpable que es condenado a muerte. ¿Mm? O sea que antes de crucificar a un hermano lo hemos juzgado y lo hemos señalado como culpable. ¿Ves? Entonces, esa es la representación que nos quiere hacer de la crucifixión y la resurrección en este párrafo. Siempre que juzgamos y condenamos a un hermano, lo consideramos culpable y por lo tanto lo vamos a sacrificar, lo vamos a crucificar. Y ese, nos va a decir Jesús en el curso de milagros, no es el evangelio que quise enseñarles o que vine a enseñarles, ¿no? Así que contrariamente a la cruz, y como el sacrificio
de la crucifixión, digamos, cimentó el cristianismo y a la Iglesia Católica, el curso nos va a decir que no hay que sacrificar a ningún hermano, a ninguna hermana para salvarnos, para sanarnos. Lo único que nos sana es el amor y el perdón, no sacrificar, condenar ni matar a ningún hermano. Ese es el significado. Entonces, la resurrección tiene esa interpretación en el curso, que no es la resurrección del cuerpo de Jesús, sino el despertar de la mente santa y amorosa, ¿no? Ese es el significado de la resurrección en el curso de milagros. Entonces se reinterpreta ya que no es la crucifixión lo que nos salva, ¿no? O lo que tiene el papel en la expiación, sino ese despertar de la mente a través de la expiación, a través del perdón. Por eso nos va a decir después, la resurrección es el símbolo de la liberación de la culpa por medio de la inocencia. O sea, ¿qué representa, qué simboliza la resurrección de Jesús desde la perspectiva del curso? ¿No? Y es que nos liberamos de todo pensamiento de culpa al solo contemplar la inocencia de mis hermanos, ¿no? Y nos va a recordar lo que hemos venido diciendo acá a lo largo de la sesión, y es que nos la pasamos juzgando. Entonces aquí nos va a decir, tú crucificarías a todo aquel a quien percibes culpable. Es lo que les comentaba. Nos la pasamos juzgando y condenando a la gente y considerándola culpable, ¿no? Y eso es lo que hacemos desde el ego. Tú crucificarías a todo aquel a quien percibes como culpable, mas le devuelve la inocencia a todo aquel quien consideres inocente. O sea, nosotros elegimos, juzgamos, condenamos y consideramos culpable a algún hermano y lo vamos a sacrificar o crucificar, o elegimos devolverle la inocencia, ¿no? Y considerarlo inocente, que es lo que hacemos a través del perdón. Son las dos alternativas, las dos opciones que tenemos en este mundo. El curso nos va a invitar a la segunda, al perdón, a la inocencia y al amor. Por eso, entonces ya en la oración 6 nos va a decir que la crucifixión es siempre la meta del ego. O sea, siempre que estamos crucificando a alguien, siempre que estamos sacrificando a alguien, siempre que estamos juzgando, condenando, atacando a alguien, esa es la meta del ego. Estamos en las manos del ego, somos prisioneros del ego. La crucifixión siempre es la meta del ego, que considera a todo el mundo culpable y mediante su condenación procura matar. O sea, yo después de que juzgo a alguien y lo considero culpable, pues viene la condena, ¿no? Entonces la condena es la crucifixión, el sacrificio, el matarle, ¿no? El asesinarle, ¿no? Y pues lo hago literalmente o lo hago de cualquier manera, ¿no? Emocionalmente, moralmente, qué sé yo, ¿no? El Espíritu Santo solo ve inocencia y mediante su dulzura desea librarte del miedo y restablece el reino del amor. O sea, el Espíritu Santo jamás nos va a juzgar, jamás nos va a condenar, jamás nos va a sacrificar o a crucificar. Él solamente ve la inocencia, Él ve nuestra pureza, Él ve nuestra luz y mediante su dulzura nos va a liberar del miedo, nos va a liberar del ego y va a restablecer el reino del amor en nosotros. Y pongámosle cuidado a la oración 9, que es preciosa, ¿no? El poder del amor reside en su dulzura. El poder del amor reside en su dulzura. Si no somos capaces de expresar dulzura, ternura, cariño, ¿no? Delicadeza, es que no lo estamos haciendo desde el amor. El amor siempre se expresa con dulzura.
el poder del amor reside en su dulzura, que es de Dios, y por lo tanto no puede crucificar ni ser crucificado. O sea, Dios, siendo amor, simplemente manifiesta dulzura, pero no va a crucificar a ningún o sacrificar a nadie, ni el amor puede ser crucificado, ¿no? El templo que restauras se convierte en tu altar, pues fue reconstruido a través de ti. Esto es una referencia también muy bíblica, ¿no? Recordemos de que a lo largo de la historia el pueblo judío pues tuvo varios templos que fueron destruidos por las potencias que los dominaron, que los colonizaron, que los subyugaron. Y el último templo, recordemos que fue destruido en el año 70 de nuestra era, cuando hubo una rebelión del pueblo judío contra el Imperio Romano, y entonces el Imperio Romano pues derrotó y aplastó militarmente esa rebelión de los judíos y destruyó el templo. Lo único que queda del templo es lo que conocemos como el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Y siempre se ha hablado de reconstruir el templo, ¿no? Eh, de restaurarlo, de reconstruirlo, ¿no? Y eso ha sido un tema que ha estado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esas referencias son referencias bíblicas, digamos, que utiliza el curso. El templo que restauras se convierte en tu altar, o sea, pero ya no es un templo físico, sino el templo ante el altar de la mente de Dios, donde depositamos pues todas nuestras eh, percepciones falsas, nuestros pensamientos egoicos, nuestros miedos, ¿no? Y nos dice que ese templo, que es el altar del amor, fue reconstruido a través de mí, o sea, a través mío cuando yo perdono, cuando yo sano, cuando yo contemplo a mis hermanos con inocencia, estoy reconstruyendo ese templo, ¿no? Todo lo que le das a Dios es tuyo, o sea, todo lo que yo le ofrezco a Dios y se lo entrego, también es mío. Así que yo le entrego a Dios pues mi amor, mi gratitud, la bondad, todo lo que yo le ofrezca a Dios también viene a mí, ¿no? Por eso una de las últimas lecciones dice, hoy ofrezco milagros porque deseo que retornen a mí. O sea, todo lo que yo ofrezca, eso va a retornar a mí. Entonces, si ofrezco amor, bondad, generosidad, paciencia, tolerancia, dulzura, bueno, todos los atributos del amor, eso también es mío. Así es como Él crea y así es como tú debes restaurar. O sea, nos dice, todo lo que yo le ofrezco a Dios, Dios me lo devuelve porque así es como Dios crea, ¿no? Devolviendo y extendiendo el amor. Y así es como yo restaurar. ¿Qué voy a restaurar? Mi mente, que simbólicamente es el templo que estamos reconstruyendo. Es el templo del amor, ¿no? Y el templo está en mi mente, no es el templo físico. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces si no hay preguntas ni comentarios, vámonos con el párrafo 11. Yo leo, Oscar. Adelante, Fanny, gracias. A todo aquel que ves, o bien lo ubicas dentro del santo círculo de la expiación, o bien lo dejas fuera, juzgándolo como que merece ser redimido o crucificado. Si lo incluyes dentro del círculo de pureza, descansarás allí con él. Si lo excluyes, te quedas afuera con él. No juzgues excepto desde una quietud que no emana de ti. Niégale a aceptar que alguien puede estar exento de la bendición de la expiación y condúcelo a esa bendición, a esta bendiciéndolo. La santidad tiene que ser compartida, pues en ello radica todo lo que la hace santa. Ven gustosamente al santo círculo y contempla en paz todos los que creen estar excluidos. No excluyas a nadie del círculo, porque en él se encuentra
lo que tu hermano y tú están buscando. Ven, unam- unámonos a Él en el santo lugar de la paz en el que nos corresponde estar a todos, unidos cual uno solo dentro de la causa de la paz. Muchas gracias, Fanny. Con gusto. ¿Pregunta o comentarios a este párrafo 11? Nos reitera el no juicio e incluir a todos los hermanos en la expiación, en el círculo de la expiación, reiterándonos que si los dejamos afuera, todos quedamos afuera, pero si los incluimos, pues nos incluimos también con él. Así es, así es. Así es, no podemos excluir a nadie, ¿no? Porque si excluimos a alguien, nos excluimos a nosotros. Recordemos que somos una sola mente, ¿no? Así que está muy bien interpretado, Lucía, gracias. ¿Alguien más? Sí, sí. Acá en la oración 4 que nos recalca, no juzgues excepto desde una quietud que no emana de ti. Ese es el juicio el único que puede emitir juicio, que es el Espíritu Santo. Así es, así es. Excepto desde el Espíritu Santo, que Él sabe juzgar por nosotros y su juicio siempre será: todos los hijos de Dios son inocentes. Es el único juicio que puede emitir el Espíritu Santo. ¿Alguien más? Bueno, repasémoslo. A todo aquel que ves o bien lo ubicas dentro del santo círculo de la expiación, o bien lo dejas afuera, juzgándolo como que merece ser redimido o crucificado. O sea, volvemos al tema de elegir, ¿no? O, o elegimos desde el amor, incluimos a todos nuestros hermanos dentro del círculo de la expiación, o, o elegimos desde el ego y lo dejamos afuera. En el primer caso, consideramos que mi hermano merece ser redimido, o en el segundo caso, que lo hago desde el ego, pues mi hermano merece ser crucificado. ¿Mm? Pero siempre será nuestra elección. Y siempre estamos eligiendo día a día y a cada momento eso. O sea, en cada momento, en cada instante de nuestra vida cotidiana, o estamos incluyendo a nuestros hermanos en ese círculo de la expiación, de la paz, de la inocencia, del amor, y no lo juzgamos en ningún momento, lo vemos con inocencia, o lo estamos juzgando y lo excluimos del círculo de la expiación, y por lo tanto pues lo vamos a considerar culpable y merecedor del castigo de ser sacrificado y crucificado. Pero la elección siempre será nuestra, ¿no? Si lo incluye dentro del círculo de pureza, esta es otra manera de definir el círculo de la expiación. El círculo de la pureza también lo podemos definir como el círculo del amor, de la paz, ¿no? De la inocencia. Si lo incluye dentro del círculo de pureza, descansarás allí con él. O sea, si yo incluyo a mi hermano dentro del círculo de la pureza, voy a descansar en paz con él, voy a estar en paz, voy a estar en una sosegada tranquilidad, en un gozo interior. Si lo excluyes, te quedas afuera con él. O sea, si yo excluyo a un hermano, también me excluyo del círculo de la pureza o del círculo de la paz.
No juzgues excepto desde una quietud que no emana de ti, ¿no? Que ya lo mencionó Soraya, pero que es prácticamente una de las enseñanzas centrales de un curso de milagros. O sea, realmente eh, un estudiante de un curso de milagros llega a la verdadera maestría cuando no juzga nada ni a nadie por ningún motivo o circunstancia, ¿no? Y solamente permite desde de esa quietud, de esa serena quietud que no emana de mí, o sea, esa quietud que emana de Dios o el Espíritu Santo. Y dejo que el Espíritu Santo o Dios juzguen por mí, ¿no? Pero ese juicio siempre será amoroso. Niégate a aceptar a alguien que pueda estar exento de la bendición de la expiación y condúcelo a esta bendiciéndolo. O sea, yo lo que tengo que es negar la posibilidad de que algún hermano o algún hermano pueda estar por fuera del círculo de la expiación. O sea, tengo que negar esa posibilidad. Nadie, absolutamente nadie. Y en eso, todos los personajes que consideramos tenebrosos, malvados de este mundo, también los debemos incluir en el círculo de la expiación, en el círculo de la paz, en el círculo de la pureza. ¿Mm? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Cuando dice, niégate a aceptar que alguien pueda estar exento de la bendición de la expiación. Y por el contrario, nos está pidiendo que condúcelo a esta bendiciéndolo. O sea, a esas personas que nosotros consideramos malvados, criminales, desalmados, etcétera, que lo vemos en los noticieros, ¿no? A todas esas personas los conducimos al círculo de la expiación, al círculo de la paz, bendiciéndolos. Eso es lo único que tenemos que hacer, nada más. La santidad tiene que ser compartida, pues en ello radica todo lo que la hace santa. Veamos acá. La santidad tiene que ser compartida, o sea, si todos los hijos de Dios son santos, por ende son inocentes. Por lo tanto, ¿cómo comparto la santidad? Contemplando a todos mis hermanos con inocencia, con dulzura y con amor. Pues en ello radica todo lo que la hace santa. O sea, en la medida en que yo contemplo a mis hermanos con inocencia y con santidad, hago real la santidad tanto en mi mente como en la mente de mis hermanos. Y luego viene pues un llamado de Jesús. Ven gustosamente al santo círculo y contempla en paz a todos los que creen estar excluidos. O sea, nos está diciendo, vayamos a ese círculo con entusiasmo, con alegría, ¿no? Con gusto, ¿no? Con voluntad, con dedicación. Y ya nos dice que es un círculo santo, ¿no? Que es lo mismo que el círculo de la expiación. Y desde ese círculo vamos a contemplar en paz a todos aquellos que se creen excluidos, excluidos del círculo, excluidos del amor, excluidos de la paz, ¿no? A todos ellos los vamos a invitar y los vamos a contemplar con amor y con inocencia. No excluyas a nadie del círculo porque en él se encuentra lo que tu hermano y tú estáis buscando. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Pues bueno, en el lenguaje del curso de la redención, la salvación, el retorno a Dios, la sanación de mi mente, bueno, el regreso al cielo, la iluminación, todo eso que yo estoy buscando es eso. Pero si yo excluyo a algún hermano de ese círculo de la paz o del amor o de la expiación, entonces pues me estoy excluyendo y tanto lo que yo busco como lo que están buscando a mis hermanos, pues nos excluimos. Ven, unámonos a Él en el santo lugar de paz, el que nos corresponde estar a todos.
unidos cual uno solo dentro de la causa de la paz. Así que Jesús nos hace un llamado, ¿no? Ven, unámonos a Él en el santo lugar de paz. O sea, nos está diciendo, unámonos al círculo de la paz o al círculo del amor, al círculo de la expiación. Ven, venga, venga, hagamos parte del círculo, ¿no? Porque ahí nos corresponde a estar a todos nos corresponde estar en ese círculo, unidos cual uno solo dentro de la causa de la paz. O sea, la causa de la paz, digamos, es el propósito mayor que todos buscamos, ¿no? Cuando intentamos eh, eh, acceder al círculo y por lo tanto los invitamos a todos, porque todos queremos la paz y la paz y el amor siempre se comparten. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas, comentarios, notas de pie de página, fe de ratas? Ni lo uno ni lo otro. Una tarea muy fuerte para todos ¿Ah? en este proceso, que una tarea muy fuerte nos queda en este proceso. Sí, claro. El listón es alto. Porque es que ¿quién aquieta la mente? Yo no he podido en tratar en la meditación de aquietar la mente. Es que eso es como lo difícil, la gran dificultad que uno tiene. No sé. Yo pienso, como decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa. Y yo pienso que la mente se vuela en todo momento. Es que aquietar la mente es el mayor logro en el trabajo espiritual, ¿no? Mm. Hay un gran yogi de hace unos 25 siglos atrás, Patanjali, que escribió los Yoga Sutras, que son aforismos, frases, son 252 frases, o sea, esas 252 frases caben en 4 páginas, ¿no? Y la segunda dice, yoga es aquietar la mente. O sea, si tú aquietas la mente, estás en yoga. Si no logras aquietar la mente, no estás en yoga. Así esta es como una estatua quieta en postura de meditación. Pero si tu mente está como un torbellino de pensamientos, no estás en yoga, no has logrado aquietar la mente. El curso, obviamente, que plantea un método diferente a las meditaciones y las prácticas que hacen en Oriente, y ese método del curso es el perdón. O sea, ¿por qué la mente no se pone quieta? Porque no está en paz, porque está en conflicto consigo misma, no porque está juzgando, condenando, atacando, se siente atacada, se siente víctima de las circunstancias, se siente víctima del mundo, se siente agobiada, etcétera. Entonces, esa mente nunca se queda quieta. Tú te puedes poner una postura de meditación y la mente seguirá dando vueltas como un torbellino. Pero en la medida en que tú vas perdonando y perdonando y perdonando y perdonando, cada vez vas a tener más y más paz. Y por lo tanto, cuando vas a una meditación, pues vas a poder estar en una meditación más profunda, estar en más calma. Ha aquietado ese mar embravecido, esas olas embravecidas, esas aguas turbulentas de la mente. Ese es el método del curso. Otras tradiciones tienen otros métodos, pero el curso dice que el método que nos ofrece nos puede ahorrar muchos años, pues comparándolo con otras tradiciones. Así que nuestra tarea es perdonar y perdonar, y en la medida en que lo hacemos, vamos aquietando la mente, ¿no? Y en la medida en que la aquietamos, pues vamos a tener una mejor conexión con el Espíritu Santo. Pero también a medida que la aquietamos, ya no juzgamos tanto, ¿no? Hasta que llegue el momento en que no juzguemos nada. Y ahí sí nos convertimos en unos auténticos santos en este planeta, porque hemos recuperado nuestra perfecta inocencia o nuestra perfecta pureza.
pero lo tenemos que hacer como un proceso. Así que no nos angustiemos. Reconozcamos simplemente que no logramos todavía quitar la mente, pero vamos perdonando y seguimos perdonando y continuamos perdonando. Esa es una tarea que tenemos que hacer todos los días, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Y en la medida que lo hacemos, de seguro que van a notarlo. O sea, si un estudiante juicioso del curso de milagros, que ha estudiado el texto, que ha practicado las lecciones, se mira hacia atrás, un año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, se va a dar cuenta que no era la misma persona que es ahora. Ahora es más calmada, más tranquila, más serena, disfruta más las cosas, el momento presente, ¿no? Es otro, es otro. Algo ha cambiado. Todavía no es el cambio definitivo, pero algo ha cambiado, ¿no? Está más conectado consigo mismo. Yo doy fe de eso con Marta Luz Ferrer. Ujú. Sí, así es. Sí, Póngale muchos volumen, pueden dar niña. testimonio. ¿Ah? Marta Luz, póngale volumen. Prenda su micrófono. Ah, no, que yo soy otra. Mis Sí, sí, hijos sí. me reconocen todos. Que más Mm, otra. sí, sí. Todavía no está, Eso, todavía no, todavía está lejos de acallar la mente, pues, pero sí, sí uno nota el cambio. sí, el cambio se nota. Y la gente lo nota y uno lo nota. En el día a día de pronto uno no lo nota. Pero si se mira hacia atrás con más distancia, 1 año, 2 años, 3 años atrás, sí que se da cuenta que algo ha cambiado en uno, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, esos son los testigos de la expiación, los testigos del amor, ¿no? Que Jesús nos dice que al principio lo hacemos con fe, pero luego la fe traerá sus testigos. O sea, cuando comprobamos que estamos más calmados, más tranquilos, más serenos, más dueños de nosotros mismos, que hay más confianza, que hay más seguridad, que hay más fe, ¿no? En algunos habrá hasta certeza, ¿no? Pero en ese camino vamos. Entonces lo importante es que tengamos conciencia de que estamos enrutados, que vamos por el buen camino, ¿no? No que llegamos ya a la meta en 2 o 3 días. Es posible que nos demoremos mucho más, pero que vamos en el camino correcto. Eso sería lo importante. Bueno, preguntas, ¿Puedo hacer una comentarios. pregunta? Sí. Adelante. ¿Cómo se puede perdonar las necesidades del cuerpo? Por ejemplo, las fisiológicas. Tener un cuerpo que hay que atender, que está molesto, que tiene calor, que tiene frío, qué sé yo, que está incómodo, y darle mucha bolilla a eso, ¿no? Es como, no sé, no sé cómo se perdona, porque es difícil no experimentar ese tipo de cosas, de incomodidades con respecto a lo que es físico, Tiene o razón, Miriam. enfermedades. A todos nos cuesta. Ya A sé, todos pero nos te cuesta pregunto porque es que porque es a lo que más estamos apegados, ¿no? O sea, más que tener apego por el carro, la casa, la finca, bueno, las joyas, los cuadros, las obras de arte, el mayor apego es al cuerpo, ¿no? Y el peor de todos los miedos que tenemos en este mundo es a la sí. muerte de nuestro cuerpo. Por eso, Yo te cuando nos pregunto porque enfermamos, como que nos aproximamos a la muerte y nos da pánico, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos cuesta y no por azar, es la lección que más se repite en un curso de milagros. Desde la 200 a la 220 que nos pone Jesús, desde la 201 a la 220. Yo no soy un cuerpo, soy tal como Dios me creó. Es la que más se repite. La repetimos durante 20 días, ¿no?
Claro, pero te y levantás y aparece en convivís muchas todo, otras claro, lesiones. todos ¿Cómo? los días. Uno se levanta y convive todos los días con el Claro, cuerpo. claro. Entonces, es entregarlo, perdonar y entregar cualquier molestia, cualquier pensamiento de enfermedad, cualquier dificultad física, entregar y reconocer, yo no soy un cuerpo, no, yo soy espíritu, soy tal como Dios me entregó y entregarlo. Eh, yo les comentaba que hace unos días vi un pequeño video de Eckhart Tolle explicando la lección número 1 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Y él decía que si nosotros hiciéramos solamente esa lección y la hiciéramos bien, no necesitábamos más, ¿no? De decir, nada de lo que veo significa nada. Entonces, este cuadro no significa nada, este computador no significa nada, esta taza no significa nada, esta mano no significa nada, este cuerpo no significa nada, este mundo no significa nada, lo que veo en la televisión no significa nada, los chismes que me cuentan los vecinos no significan nada, ¿no? Y entonces me voy distanciando y distanciando del mundo, ¿no? Y de las cosas del mundo y de los cuerpos del mundo y los cuerpos que veo en la calle no significan nada, ¿no? Pero ese proceso de desidentificación es un proceso largo, largo, hasta que llega el momento, que es lo que nos dice, es que ahora no me acuerdo bien si es la lección 152 o 155, en la que dice que puedo caminar por el mundo con la conciencia de que no soy de este mundo. O sea, me desprendo de mis apegos, incluido el del cuerpo, que es el que más nos cuesta. Ahora, el cuerpo siempre será un límite, siempre. O sea, recordemos de que en el manual del maestro nos está la pregunta de que si podemos ver a Dios teniendo un cuerpo. Y nos dice que sí, pues esa es la revelación, pero que será temporal, porque no es posible contemplar a Dios permanentemente teniendo un cuerpo, porque obviamente que Dios es espíritu y nosotros también somos espíritu y el cuerpo pues es un límite, ¿no? Pero llegará el momento en que nos desprendamos del límite. En el canto de la oración hay unos pasajes sobre la muerte y al final nos dice que, bueno, ya nos despedimos del cuerpo con gratitud como si fuese un traje viejo o un coche viejo por los servicios prestados, pero que también la muerte se convierte cuando es una muerte consciente, porque no es lo mismo la muerte consciente que nos propone el curso de milagros a quien muere sin haberse sanado y perdonado. Entonces dice que en ese momento podemos contemplar la faz de Cristo sin ninguna limitación. ¿Qué limitación es esa? El cuerpo, ¿no? Entonces, eso nos cuesta. El cuerpo nos cuesta, es lo que más nos cuesta, pero, pero, yo creo que se los comenté la semana pasada o antepasada. A mí no me gusta que me llamen maestro del curso de milagros porque el tema no es suficiente con que a uno acepte serlo, como dice el manual del maestro, sino que uno cumpla plenamente las 10 características del maestro de Dios. Eso es como una especie de examen, de test, ¿no? Y todos tenemos las dificultades, como bien lo señala Vivian, frente al cuerpo. Pero en estos días yo conocí una verdadera maestra del curso y para mí fue una maravilla. Y yo les conté eso, que hicimos un retiro en su finca. Es una hermana colombiana, pero vive en Estados Unidos y tiene una finca aquí incluso pues a como a hora y media donde yo vivo en Armenia y fuimos el grupo de estudio a Armenia. Y ella nos contó, y lo mejor de ese retiro fue conocerla a ella y compartir con ella. Eso fue lo mejor. Fue extraordinario. Ella nos dice que ella recordó a Dios y tuvo su experiencia de Dios. Y Ah, todo,
y entonces, y habla con el Espíritu Santo a todo momento, e incluso discute con él, y entonces ella obra sus milagros, ¿no? Y decía, cogí una refractaria caliente y la senté a la mesa. Cuando la cogí, no creí que estaba tan caliente y se la apoyaron las manos, ¿no? Y pues no la dejó caer porque... Y luego se sentó, entró en su meditación, fue a ese lugar donde ella experimentó a Dios y se lo entregó y le desaparecieron las ampollas, ¿no? Y entonces logra un dominio ya sobre el cuerpo, ¿ves? Pero eso, ¿quién lo logra? Quien logra esa conexión con Dios y tiene la certeza que está conectada con Dios y con el Espíritu Santo. El problema nuestro es que dudamos. En el Sí, manual del maestro nos dice que una de las características del maestro de Dios es la fe. No menciona la certeza. ¿Por qué? Porque la fe es el instrumento, ¿no? O sea, hacemos las cosas con fe, perdonamos con fe, buscamos hacer las oraciones y las prácticas con fe. El resultado es la certeza. Cuando la fe es absoluta, obtenemos el resultado. Y ella nos decía, es que yo no tengo dudas, yo tengo certezas. ¿Ves? Es una mujer absolutamente sencilla, ¿no? Que ha estudiado el curso de milagros, lo ha practicado y se lo ha creído al 100%. ¿Ves? Es eso, sin más ni más. Una mujer de profunda fe y devoción. Una verdadera maestra de Dios. Tiene la confianza, tiene la fe, ¿no? Y tiene la humildad para compartir su experiencia. Una maravilla, una verdadera excelente. maravilla. ¿Ves? Muy bonita la experiencia, Oscar. Sí, sí, Muy fue muy bonito. hermosa. Ay, Dios, qué Mm. ricura. Y entonces nos contaba muchas cosas en su vida, cosas sencillas, no extraordinarias, pero eran verdaderos milagros que le decía al Espíritu Santo, usted ve cómo lo resuelve. Y al otro día estaba resuelto. Ah, no, qué ¿Ves? bien. Mm. Les queríamos bajar como de aquí al corazón de una vez, hombre, no ponerle a carajear tanto que le ponen a uno No ser que tan cabezones. tanto raciocinio. Oiga, cuando usted trabaja desde el corazón, todo funciona, carajo. Todo Desde fluye. el amor desde el amor que te habita, que sabes que está, eso, eso es una belleza. O sea, eso es, Mm. también doy fe de Precisamente eso. en estos días leía un texto sobre eso y decía, quien conecta con Dios desde el corazón, todo es posible y todo se manifiesta. Eso es lo que el curso llamaría orar milagros. ¿Ves? Pero bueno, Y también, Oscar, es como la oración constante, ¿no? Como dices tú, como esa, es, es como tener una comunicación directa en esa oración de estar constantemente eh, en compañía con Él. sí, Por más claro. que no lo, por más que no lo vemos, no lo escuchemos, eso, que no, pero la presencia siempre está. Mm. Y ¿Sabes la qué me segunda pasa a mí? parte, sí, 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 Soraya, creí que habías terminado. ¿Sabes qué me Adelante. que, cuando hago las lecciones y, y entro, porque yo digo, bueno, mi mente no es que quede quieta, pero sí me vienen muchos pensamientos amorosos. O sea, no están los pensamientos capaz que antes tenía, ¿no? De tengo que ir a comprar, después no sé, como que esa voz, cuando ya entro en meditación, no interfiere y solamente me sumerjo en obviamente, basándome en la lección, pero vienen otro tipo de pensamientos relacionados con la lección. Y ahí es donde entro como en paz. Y físicamente especialmente en estas últimas lecciones que han sido muy profundas, las he sentido muy diferentes a las primeras, siento como es un calor, una sensación, especialmente en la frente y en la cabeza, y es como si algo me estuviese tocando la cabeza.
hay unas sensaciones también ya a nivel físico y primero me emocioné mucho porque no es que estaba loca, lo estaba percibiendo y, es un estado de mucha placidez y de mucha paz y de quedarte ahí como un niño quietito cuando sientes algo, un calorcito, una sensación de mucho acojo, de mucha sensación de protección. Y, y lo que quiero compartir es que antes a mí meditar me costaba mucho y era forzoso y no lo disfrutaba. En cambio ahora esos estados de comunicación o de recordar a Dios me causa mucha alegría. Es como que puedo percibir esa paz. Ujú. Entonces se vuelve un hábito. Uno lo busca después. Uno quiere estar en esos momentos de regocijo con él. Así es, Soraya. Mira, la segunda parte del libro de ejercicios, cada lección tiene una oración y la oración es el mecanismo con el que nos comunicamos con Dios. Practiquémoslas, ¿no? Y aprendámoslas de memoria y hagámoslas y hagámoslas. Cuando creo que fue Lucía o Vivian la que dijo que era el tema de aquietar la mente, en las tradiciones orientales ellos tienen, digamos, como una técnica para aquietar la mente en los mantras. Y entonces utilizan una especie de rosario de 108 cuentas que lo llaman mala. Entonces van repitiendo Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya y lo repiten, ¿no? Y lo llevan en el bolsillo y van moviendo las cuentas, que es un poco parecido como hacen en la tradición católica con, con el Ave María, ¿no? Con el rosario. El rosario es la mitad, son 54 cuentas. Entonces, podemos coger la idea del día, ¿no? E irla repitiendo mentalmente y mentalmente, y así aquietamos la mente. ¿Por qué? En la tradición hindú lo hacen antes de una meditación, porque como están repitiendo un mantra que consideran que es un nombre sagrado de Dios, entonces lo van repitiendo, 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 y la mente se aquieta porque la mente, no, o sea, no le da posibilidad de pensar, porque cada vez que se le va a atravesar un pensamiento conflictivo, pues está el mantra. Y luego otra vez el mantra y otra vez el mantra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Igual, ¿no? Incluso Rosa María Wynn, que fue la que tradujo el curso de milagro al español, a sus discípulos le regalaba una mala oriental de 108 cuentas. ¿Ves? No, no necesitamos tener la mala. Podemos coger la lección del día. Hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. Y me lo voy repitiendo y me lo voy repitiendo y me lo voy repitiendo durante el día, a lo largo de la tarde, en la noche, cuando me voy a dormir, cuando me despierto, ¿no? Y entonces no le doy posibilidad a que la mente divague, ¿no? Ahora, tampoco lo vamos a hacer como una máquina, necesariamente también vamos a hacer conciencia de lo que eso significa, ¿no? Hoy me olvido de todo, y de todo es de todas las cosas del mundo porque las he venido perdonando. Y de lo único que yo tengo presente es el amor de Dios, ¿ves? Entonces podemos hacer las prácticas y la meditación haciendo la conciencia de la lesión y en los espacios entre ellas, nos repetimos la lesión del día, nos la repetimos y no la repetimos, y cuando se nos atraviesa un pensamiento conflictivo, un pensamiento doloroso, un pensamiento que nos perturbe, comencemos a repetir la idea del día, y nos la repetimos y nos la repetimos y nos la repetimos, y no le damos espacio al ego para que comience a que esos pensamientos conflictivos ocupen todo el espacio de nuestra mente. Esa es una tarea y la podemos hacer perfectamente. Y de eso se trata, por ejemplo, la oración de hoy, de la lección 346, como la lección 332. A mí me parece más bonita la oración 332. Venga, la busco. Y si la cogemos
aunque sea esa oración y nos la aprendemos de memoria y la practicamos a todo momento, yo les aseguro que van a obtener una gran paz mental. Esa oración dice así: permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Padre mío, permanece en mi mente desde el momento en que me despierto y derrama tu luz sobre mí todo el día. Que cada minuto sea una oportunidad más de estar contigo. Ojo, cada minuto. Y que no me olvide de darte las gracias cada hora, ¿no? Por haber estado conmigo y porque siempre estarás ahí presto a escucharme y a contestarme cuando te llame. Y al llegar la noche, que todos mis pensamientos sigan siendo acerca de ti y de tu amor, y que duerma en la confianza de que estoy a salvo, seguro de tu cuidado y felizmente consciente de que soy tu hijo. Esta es una oración preciosa, ¿no? Sí, solamente no necesitamos aprendernos todas las oraciones de la segunda parte del libro de ejercicios. Con esta es suficiente, ¿no? Pero que la hagamos con fe, con devoción, con entrega y de manera permanente. De eso se trataría. Bueno, Oscar, a mí me llama mucho la atención y me resonó mucho esta parte de la separación y la expresión en el capítulo 2, en donde dice miedo y conflicto, que dice, la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamientos y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Pues ahí es donde la maestra que ustedes tuvieron la posibilidad de interactuar con ella, pues es decir, mover montañas es lo que verdaderamente podemos llegar en un momento determinado a sanar y a tener esa certeza de que verdaderamente nuestra mente puede hacerlo. sí, lo podemos hacer. Mm. Sí, somos capaces de transformar nuestra fe en certeza. Exacto, Por ahora, cultivemos la fe a través de la oración y la práctica de las exacto, lecciones, sí, ¿no? Hasta sí, que eso se convierta en una certeza en nosotros. De eso se trataría. sí. Y entonces ahí sí llegaremos a eso de poder mover montañas, ¿no? Mm. Ese es un pasaje bíblico, ¿no? Que si Claro, tuvieras sí, exacto, la fe de un grano de mostaza podrías mover montañas, ¿no? sí. O sea, pero nos cuesta muchas veces tener esa fe, ¿no? Por eso, Dudamos. hacia lo que tenemos que llegar, a esa maestría. Exactamente. A esa Sí. maestría tenemos que llegar. Soraya nos contaba su experiencia y ya comienza a tener atisbos y eso es bonito, es hermoso, Mm. es gratificante, ¿no? Bueno, Sí. ¿preguntas? ¿No hay más preguntas ni comentarios? Bueno, entonces damos por finalizado este subtítulo 5, el círculo de la expiación. La próxima semana vemos el subtítulo 6, la luz de la comunicación, que será nuestra última jornada del año y ya nos tomamos las vacaciones con la plataforma Amor que Sana hasta el miércoles 22 de enero. Así que nos veamos cómo les ha ido con el nuevo horario a las 4 de la tarde. Muy bien. Muy ¿Sí? bien, Pues sí. Ah, sí, bueno. yo apenas empecé hoy, pero cuando no estoy, me desatraso. Bueno, sí, es que iniciamos Muchas este gracias. horario porque a Juki le quedaba más fácil porque él tenía una clase de música a las 3 y para llegar a abrir la sesión a las 3:30 se le complicaba. Y pues Ok, no hay ningún problema, ¿no? listo. Bueno, Perfecto, entonces bueno, muchas nos vemos el gracias. próximo miércoles. Que Dios les bendiga, Muchas gracias. Muchas que gracias sean Muchas bendecidas y gracias, Oscar. bendecidos y bueno, que tengamos a un Bendiciones todos, para feliz día. todos. a todas. Chao, chao, Hijos, chao. Gracias, chao. chao. Gracias, muchas Gracias. gracias. Bye.